Hola, ¿me ayudas a escoger qué cámara llevar a la Traca 360 2025? La Traca 360 2025 está a la vuelta de la esquina y no sabemos qué cámara llevar. Queremos dar la mejor cobertura, que el canal registre lo mejor de la carrera y tenemos ese dilema. ¿Qué cámara llevar? En nuestros videos del canal hemos registrado con la GoPro Hero 10 y la Insta360 X3. Son las dos cámaras con las que nos hemos grabado todas nuestras aventuras. Y ahora pues cada una tiene sus pros y sus contras que nos hemos enfrentado en todo este proceso. La pregunta es, ¿qué cámara llevamos? ¿Buscamos otra o nos enfocamos en esta? Vamos a hacer una comparación de las dos cámaras, a ver qué opinan. La GoPro Hero 10, pros y contras. GoPro Hero 10, pros. Calidad de la imagen impresionante. Estabilidad top, la mejor. Follow the sun. Fijación segura en el manillar y chaleco. Contras. Campo de visión único. ¿Qué quiere decir esto? Que si no la ajustas al comenzar qué área está grabando, te pudiste haber grabado todo mal, perdiste todo porque grabaste o los pies, o la cabeza, o no el campo de visión que querías. Y nos ha pasado. Otro contra de que se nos ha presentado con la GoPro es la batería. Comparada con la Insta, la batería dura mucho menos. Y también si nos llevamos otra batería, es medio más complicada de cambiar. Con la Insta360 he tenido el chance de llevarme varias baterías y cambiarlo mucho más cómodo. Eso también es importante. Muchas veces arrancaba una carrera y la pila se calentaba y se apagaba la cámara, entonces por el estrés de la carrera no podía volverla a encender, así que igualito sacamos a pasear a la cámara. La batería se calienta y se apaga la cámara, nos ha pasado. De la otra cámara que vamos a hablar es la Insta360 X3, pros y contras que se nos han enfrentado en los videos que hemos grabado. Los pros es que tiene una enorme versatilidad, podemos elegir el encuadre después de grabar. Follow the sun. Buen rendimiento de la batería. Follow the sun. Aparte de que es mucho más fácil de cambiar. Contras. Después de la grabación, el recorte de qué plano quieres elegir para el video baja mucho la calidad. Aunque creo que eso la han mejorado en las próximas ediciones, pero esa es la que tuvimos. Follow the sun.
El soporte en la bicicleta, nos ha dado mucho trabajo. O sea, nos han partido bases, no se ajusta adecuadamente a las bicicletas y muchas veces me la he llevado y no he podido ni grabar, pues. Otro contra, el lente está muy expuesto. Entonces hay una alta probabilidad que de repente arrancaste a grabar y si no te diste cuenta que le cayó un barro al lente o un sudor o algo, perdiste toda la grabación porque tienes las 2 horas de grabación con una gota de sudor, con una gota de barro. Entonces es importante, como el lente está expuesto, tiende mucho a ensuciarse, así que cuando uno está grabando tienes que estar pendiente de limpiarlo. Se ha caído muchas veces la cámara, consecuencia de que el ajuste nos ha sido bastante complicado, por lo que se ha rayado el lente. Importante, que va unido al tema del lente expuesto. La pregunta final es: ¿qué cámara nos llevamos a la Traca 360 2025? Cada una de estas cámaras con sus debilidades, sus fuerzas, sus pros, sus contras. La pregunta final es: ¿cuál nos llevamos? ¿Qué cámara nos recomiendas? ¿Nos llevamos algunas de estas dos o exploramos algunas otras opciones? Déjanos tus comentarios de cuál cámara nos podemos llevar. ¿Qué nos recomiendas? Que el próximo reto está a la vuelta de la esquina. Follow the sun. Déjanos tu opinión, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué cámara nos llevamos?